La importancia de la educación primaria como fundamento de la educación universitaria. Con su pedagogía aboga por una educación sin violencia, libre, llena de sentido, inclusiva de la mujer, llena de valores y culturas. Muy buenos días, mi nombre es Alison Melana y les voy a hablar un poco sobre la biografía de Juan Amos Comenio, también conocido por Comenio. Él fue el padre de la pedagogía, también fue un filósofo, fue un teólogo y fue un pedagogo, nacido en la actual República Checa. Nació el 28 de marzo de 1592 en Moravia, región de la actual República Checa, y murió en Ámsterdam el 15 de noviembre de 1670. Ellos eran una familia de granjeros. Él era el menor de 5 hermanos y también era el único varón. Estaba convencido que la educación era el mejor camino hacia la paz. Por ello hizo un gran esfuerzo para que el conocimiento llegara a todos lados, sin importar la raza, sin malos tratos y con busca de la motivación y alegría de sus alumnos. Cuando terminó sus estudios en la Universidad de Heidelberg, comenzó su profesión como maestro. Propuso nuevos métodos de enseñanza, con el fin de que sus alumnos aprendieran por gusto, sí que se sintieran alegres, que sintieran alegría por aprender, que aprendieran por interés y no por ninguna obligación. Gracias. Sus comienzos. Tuvo sus comienzos como maestro de latín en el gimnasio de Lesno. Esta era una escuela para preuniversitarios. La educación en esta época estaba en un estado muy deplorable, ya que ellos consideraban que los únicos dignos de tener aprendizaje eran los varones, a excepción de los que nacían en la pobreza. Lo que ellos querían era llenar la cabeza de los jóvenes de frases en latín porque querían asegurar sus futuros sacerdotes, porque quien controlaba la educación en esta época era la Iglesia Católica. La educación se volvió severa y hasta cierto punto cruel. Cuando él regresó a su tierra, propuso un nuevo sistema de aprendizaje que se basaba en que los alumnos sintieran el deseo y sintieran alegría por aprender y no lo hicieran solo por obligación, sin necesidad de gritos ni amenazas. El sistema se basó en 3 tipos, que era de comprender, retener y practicar. Él defendió una reforma educativa y propuso una educación universal que se basaba en que la educación era para todos, que los niños deben aprender de lo fácil a lo difícil y que la educación abarca toda la vida del individuo. La educación se centraba en todo, incluyendo lo moral y lo espiritual. John Amos Comenio, también llamado como el padre de la pedagogía, él pensaba de que la educación era un papel importante para el desarrollo de las personas. Tanto así de que se esforzó tanto para que tanto hombres como mujeres tuvieran una educación por igual y que ésta se llevara a cabo sin malos tratos, que se llevara con alegría y con motivación para todos los alumnos. Ideó las bases de una cooperativa intelectual y política entre los estados, dando un resultado al concepto de la Federación de los Pueblos, idea que lo colocó como un precursor del pensamiento moderno. Su propuesta era de que la educación llegara a todos, entonces nació el concepto de la escuela popular. Esto nos ayudaría con el fin de llegar a la paz mundial, que él estaba convencido de que la educación era la única manera fácil y más rápida de llegar a la paz mundial. Concepto de la educación. Comenio derivó la educación como el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación, sino por un estímulo de oportunidades y experiencias suficientemente variadas, ricas y sentidas. El método pedagógico de Comenio tiene como base los procesos naturales de aprendizaje, los cuales son la inducción, la observación, la razón y los sentidos. Parte de la propuesta pedagógica de Comenio es eliminar por completo la violencia de la educación. También nos decía que la educación primaria debía ser obligatoria, incluso lo exigió. Comenio nos decía que la educación debía ser comprensiva, no memorística, ya que nos iba a quedar un aprendizaje para toda la vida.
que haga integrar las actividades creativas humanas y sus principios para ampliar una reforma social que se basara en la unión de la teoría, la práctica y la crisis. Comenio concluyó que el hombre debe ser el todo armónico al momento de desarrollar sus habilidades, ya que decía que a este se le había otorgado la oportunidad para la perfectibilidad continua y la educación permanente. Función social de la educación. Amos Comenio propuso una reforma educativa que buscaba la renovación de la moral, de la política y la espiritualidad. Le da la importancia a la educación para el mejoramiento de la sociedad. La instrucción ayudaba a aumentar el bienestar de una sociedad, así también sus buenos modales. Defendía la idea de una educación para todos, ya sean mujeres u hombres, dejando a las autoridades gubernamentales el cargo y responsabilidad de difundirla y organizarla. Amos decía que a los niños de pocos recursos se le tendrían que otorgar los materiales de educación, ya sean libros, cuadernos u ropa, a fin de que estos tuvieran las mismas oportunidades de los niños de clase alta. Para Comenio, la enseñanza se debe a 3 disposiciones: tiempo, objeto y métodos. También aportó ideas educativas en 3 métodos: comprender, retener y practicar. Nos decía que el aprendizaje debe comenzar desde el hogar, así dejando a los padres como los primeros educadores. Hablaré sobre el método. Así como la naturaleza es única, igual que Dios, así también el método como imitación de la naturaleza debe ser único, desplegándose entre enseñar y aprender, leer y escribir, palabras y cosas. Comenius plantea un método práctico de aprender en el que los conocimientos se infiltren suavemente en las almas, llevando al entendimiento la verdadera esencia de las cosas e instruir acerca de los fundamentos, razones y fines de las más principales cosas que existen y se crean. Insta a formar primero el entendimiento de las cosas, después la memoria y por último la lengua y manos. Rompió con la práctica usual en las escuelas de basar el discurso del conocimiento en los clásicos y situó al niño y al joven como observadores de la naturaleza de la que aprendían, utilizando además de su propia lengua materna y no el latín. A Comenio le costó mucho trabajo cambiar el método antiguo de educación, el cual se basaba en violencia y golpes de parte del docente hacia el alumno. También expresaba que el docente no solo debe enseñar, sino que también debe ser un ejemplo y un modelo a seguir para ellos. Él se centró en un modelo pedagógico en el cual se debe saber cómo y cuándo enseñar, pero siempre teniendo como prioridad a los niños, ya que hay que estimularlos de manera positiva para que tengan interés en el estudio y en aprender, es decir, de una manera sencilla en la que los niños activen sus sentidos. Según Comenio, el maestro antes de enseñar tenía que tener un amplio conocimiento de lo que estaba enseñando y que no debía avanzar mientras los alumnos no tengan firmes los conocimientos básicos. Antes, a los alumnos no se les tomaba en cuenta sus opiniones o ideas, pero ahora con la concepción paidocéntrica o educación centrada en el estudiante, se ponen todos los componentes educativos a disposición del alumno. También, el alumno debe ir aprendiendo conforme a su edad y no algo que no esté en condiciones de recibir. Comenio daba mucha importancia a la actitud hacia el conocimiento, por lo que consideraba importante la educación en los primeros 6 años de vida del niño. Con ese fin escribió un libro llamado Escuela Materna, donde concibe a la madre como la primera educadora del niño, a lo que ahora se les conoce como preescolares o en nuestro caso el kinder. Daba tanta importancia a la educación en la infancia que decía que solamente es firme lo que en la primera edad se aprende.
Reformar las escuelas para convenios era muy fundamental y muy importante, ya que solo así se lograría alcanzar una educación permanente para poder lograr una cultura humana universal. Convenios imaginaban las escuelas justo como son hoy en día, con las aulas decoradas con carteles y cuadros alusivos a la educación, que le resultaran a los niños llamativos o interesantes, y de esta forma se resultaría una enseñanza mucho más divertida. También que las escuelas contaran con patios y zonas recreativas. De una u otra forma, él logró que toda la humanidad se comprometiera a esta obra. También realizó reformas a la organización escolar, en las cuales encontramos 4 escuelas que son muy similares a las de la actualidad. Escuela elemental. Llega hasta los 6 años. Deben ser enseñadas las ciencias. Escuela elemental. Llega hasta los 12 años. Debe ser obligatoria. Es equivalente a la primaria. En ella se deben cultivar la inteligencia, la memoria y la imaginación. Escuela latina o gimnasio. Llega desde los 12 años hasta los 18 años, que en esta se prepara al alumno para los estudios superiores. La academia va desde los 18 años hasta los 25, que es muy similar a la universidad. ¿Sabías que John Amos Comenius creía que la vida era de constante aprendizaje, así que propuso la educación de por vida, en las cuales dividió la vida en 8 etapas o 8 escuelas, como él también las llamó? Escuela de maternidad, escuela de niñez temprana, escuela de niñez, escuela de maduración, escuela de juventud, escuela de adultez, escuela de edad avanzada y escuela de preparación para la muerte. En la pedagogía, el método audiovisual de Juan Amos Comenius son los considerados como todas aquellas formas de enseñanza o aprendizaje a través del estímulo de la vista, del oído o cualquier otro sentido conjuntamente. La aplicación de lo audiovisual por Comenius fue para facilitar el método de explicación o educación de una manera más eficaz, ya sea para una obra de teatro o una explicación dada por el docente con su grupo estudiantil. Es importante destacar que el primer antecedente de comunicación que tienen los seres humanos es a través de sus gestos, expresiones corporales y señales demostrativas, cuyo propósito era indicar a la ruta de la presa perseguida o el camino a seguir, es decir, los primeros humanos se comunicaban por medio de mensajes visuales. El método audiovisual cumple con 3 funciones dentro del proceso de la comunicación. La primera es la información. Esta tiene que llegar claramente y precisamente al receptor para que capte con una mayor facilidad el mensaje. La segunda es la motivación. Esta debe de depender de qué manera el receptor capte lo emitido por el narrador. Si mayor es el estímulo auditivo, mejor es la retención y la comprensión de la información. La tercera y la última es la retroinformación. Esta consta con que cuando el receptor logra captar y entender, prosigue a ayudar a los demás receptores explicándoles a su manera lo narrado, dando una vía más fácil a la información. Bueno, yo les hablaré sobre las obras de Juan Amos Comenius. Para comenzar a hablarles sobre sus obras hay que tomar en cuenta un pequeño detalle, y que él ha escrito más de 300 obras, de la cual de esas 300 obras no se han descubierto más de la mitad por un pequeño incendio que tuvo en su pequeño hogar. Sus obras en educación mostró un pequeño sistema del saber realista, en el cual lo llamó Pansofia, que en otras palabras sería como una enseñanza para todos, con el único propósito de unificar y eliminar el conflicto a la hora de la enseñanza. Algunas de las obras que podemos mencionar son las reglas gramaticales más fáciles de 1616, La puerta abierta de 1631, La puerta materna, que se creó en el mismo año que fue de 1631, La puerta de la sabiduría, escrita en 1673, y su mejor obra ha sido La didáctica magna de 1632. Esta obra recoge el necesario métodos, busca la sistematización de los procesos educativos, presentaba las diferentes etapas del desarrollo educativo y separaba por edades la educación con el fin de colocar el conocimiento en espiral.
presentaba una crítica a los problemas de la educación que daban en la época de Comenius. Propone elementos que permiten separar los métodos rigurosos de la enseñanza que se basaba en clases totalmente habladas, la enseñanza selectiva que provocaba el elitismo y que se daba en dogmas. Su concepto de la enseñanza se resume en una sola frase, en cuales enseña todo a todos,